Bueno, Carolina, esta cabina hoy está llena, como me gusta, con invitados. Y bueno, ya tenemos aquí a nuestro doctor, al especialista del día, que es Claudio Alejandro Jiménez Monsalve. Él es neurólogo y neurofisiólogo, también es director del Centro de ACV del Hospital Simón Bolívar, de la subred del norte de Bogotá y jefe de neurología de esta subred del norte de Bogotá. Doctor, empecemos con lo más básico para que nuestros oyentes entiendan qué es un ACV, un accidente cerebrovascular. Bueno, buenas tardes, Paula, Carolina y a todo el equipo de la W. Muchísimas gracias por haberme invitado a participar con ustedes de este espacio. Para explicarte qué es un ACV, voy a usar la canción que pusiste al inicio, Humans de The Killers. Uh-huh. Tiene una particularidad. Yo no me formé como neurólogo especialista en ACV. En realidad, dentro de la neurología, mi gran área de trabajo eran los pacientes que tienen esclerosis lateral amiotrófica. En eso hice mis estudios, mi maestría, pero cuando volví al país vi un panorama desolador, te comentaba hace un rato, porque es una enfermedad altísimamente prevalente. Muchísimas personas por año sufren un ACV. Y yo nunca había tenido una relación tan directa con ella, a pesar de ser neurólogo, como ahora, como cuando vuelvo al país a trabajar en la red pública en el Hospital Simón Bolívar, del que soy un absoluto fan. Y entendí una cosa. ¿Por qué Humans? ¿Por qué The Killers? Porque hay una parte de la canción que dice ¿Are we humans or are we dancers? ¿Somos humanos o somos bailarines? El ACV te quita eso, te quita el bailarín que eres. Cuando sufres un ACV, inmediatamente te enfrentas al panorama más oscuro de tu vida. O falleces o vas a sobrevivir con una discapacidad permanente. Y yo solía decirle a mi equipo de trabajo, a mis colegas, a los enfermeros, a los auxiliares de emergencias, a los de la unidad de ACV que construimos, esta gente tiene que volver a casa a bailar. ¿Sabe? Son colombianos. Yo personalmente soy un colombiano que no baila y que no sabe bailar, pero el colombiano es acá tiene a dos que bailan hasta claro, que se quitan los zapatos. Y en general todos nosotros somos latinos y en realidad algo nos mueve. Entonces imagínate una enfermedad que te quita el movimiento, que te quita el habla. Entonces, ¿te gusta decir te amo a tu esposo? No puedes decirle te amo. ¿Te gusta abrazar a tus hijos, a tu esposo, a tu mamá? No puedes abrazarla. ¿Te gusta bailar? No puedes bailar. Entonces, siempre asocié esta canción con el ACV y encuentro bien casual que la hayas puesto al inicio de... Pues es la canción del programa. No tenía idea. Sale todos los días, sí. Me parece, y eso que los escucho diario. Sí, está ahí, como no tiene letra, sí. Es instrumental, pero ahí está, así que ahí está la conexión, ¿no, Caro? Claro, eso nos fascina esa canción porque además de todo como que nos da y nos empodera, ¿no? Claro que sí. Esa canción nos encanta. Doctor, acá hablando nosotros con Paula y yo ahorita haciendo la reflexión muy atrevidamente, antes de continuar con la entrevista, yo le quiero preguntar porque además se nota que usted es bastante un doctor por ser tan joven, porque el doctor nos contó y es una persona muy joven, quizás ustedes no lo ven porque no están en cámara, el doctor tiene unos 38 años. 37. 37 es demasiado joven y se nota que es demasiado pilo. Doctor, cuando uno habla de las enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Son enfermedades que nos puede dar a cualquier persona. Sí. Y uno diría, ok, nos puede dar repentinamente. Comencemos hablando de este tipo de enfermedades. ¿A quién le puede dar? Okay, ¿A cualquiera? Sí, a cualquier ser humano. De hecho, nosotros hoy tenemos datos con un trabajo espectacular que hemos hecho de la mano de los colegas de la Secretaría de Salud Distrital y nosotros sabemos que en Bogotá sigue siendo la segunda causa de muerte. Es decir, la segunda razón por la que más mueren los bogotanos es el ataque cerebrovascular. ¿A quién le da? Le da a cualquier persona de 18 años en adelante. Es bien menos posible que le dé a un niño, es bien menos probable, pero en particular nosotros hemos tenido 2 niños de 10 y 12 años que han sufrido un ACV. Se vuelve un poco más común en la edad adulta. Por eso hablamos que es una enfermedad que genera pobreza. Es una enfermedad que genera pobreza porque es la segunda causa de muerte entre los adultos, pero es la principal causa de discapacidad en edad productiva. Claro. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que un ciudadano sufre un ataque cerebrovascular, obviamente está el drama familiar y está el drama del individuo. De hecho, yo siempre digo, el ACV es una enfermedad tan compleja que no es la enfermedad de un ser humano, es la enfermedad de un grupo social. Porque esa persona que trabajaba ya no trabaja. Ese padre o esa madre que es muy común en nuestro medio, que son los grandes aportadores de un hogar, tenemos muchísimas madres solteras, sufren un ACV y ese hijo que ellas estaban planeando enviar a la universidad no va a poder ir a la universidad. Y los grupos etarios, es decir, los grupos de edades en los que da un ACV, empiezan desde los 18 y van hasta los 60 o más, con al menos la mitad de todas esas personas menos de 55 años. Entonces le da a cualquier ser humano. Obviamente que hay ciertas personas que tienen mayor probabilidad de que les dé, pero esta es otra cosa muy importante sobre el ACV.
Hay ciertas enfermedades que se instauran de manera lenta y digamos que tú vienes hace un mes haciendo síntomas, hace 2 meses haciendo síntomas, hace un año haciendo síntomas. El problema de la ACV es que estás bien y al siguiente segundo estás mal. No hay aviso previo, se instaura de manera súbita. Nosotros denominamos eso hiperagudo, es decir, estamos conversando ahora y súbitamente sufro una ACV. Entonces es una enfermedad de instauración súbita que le da a cualquier persona entre los 18 y los 100 años, siendo que al menos la mitad de esas personas van a tener menos de 55 años. Doctor, pero entonces, ¿cómo le podemos explicar a nuestros oyentes qué pasa en el cerebro, qué pasa con el oxígeno? Porque ahorita no dijimos lo que genera, que es que prácticamente no podemos hacer esas cosas que a los seres humanos, por ser comunicativos de nacimiento, nos gusta hacer. ¿Qué pasa en el cerebro para que nuestros oyentes entiendan cuando tenemos este tipo de accidentes? Ok. La forma más sencilla de explicarlo es que el cerebro es un tejido que en esencia hace todo lo que nosotros hacemos. Si yo muevo un brazo, si muevo un dedo, si hablo, si muevo una pierna, esas células que están en el cerebro se están encargando de hacer todo lo que hacemos, ver, ¿sí? Pensar. Nuestros pensamientos son un producto de la actividad de nuestro cerebro. Para que el cerebro trabaje, necesita que le lleguen sangre y nutrientes. Es decir, necesita estar irrigado. Básicamente yo digo que el cerebro es un jardín, las ideas son las flores y pues alguien tiene que llevarles agua, ¿no? Entonces imagínate que se corta el suministro de agua, se daña el jardín y no hay más flores. Entonces una ACV, un ataque cerebrovascular en esencia, es una interrupción súbita del suministro de sangre al cerebro, que puede ser por un trombo, que es lo más común, la famosa trombosis, o porque se reventó un vaso, una hemorragia, el famoso derrame, ¿sí? Yo les puedo decir esto para adelantarnos a datos de más adelante de lo que podemos conversar, y es que solo en nuestro hospital, en nuestro centro de ACV, el año pasado atendimos 505 personas con una ACV, es decir, cerca de 2 personas por día sufrían una ACV y llegaban con nosotros. De esos 505, al menos 480 fueron un ataque cerebrovascular isquémico, es decir, una trombosis, un trombo, un coágulo, y el restante fueron hemorragias, vasos que se reventaron por diferentes causas, por un aneurisma, por la presión alta, y produjeron un sangrado que hace que surjan los síntomas del ataque cerebrovascular. Doctor, aquí tenemos ya oyentes. Aquí los protagonistas son los oyentes y ya empezaron a llamar, así que ellos le van a hacer preguntas a usted también para que usted sepa. Entonces tenemos a William en la línea. William, ¿desde dónde está llamando y cuál es su pregunta para el doctor Claudio? Sí, buenas tardes, doctor, señoritas. Aquí en Bogotá. Cuéntenos, William, ¿cuál es su pregunta para el doctor? Lo que pasa es que mi mamá hace 7 años sufrió un infarto cerebrovascular, que ya sabe si era lo mismo que un derrame. Y como consecuencia el neurólogo le dijo, o nos dijo a nosotros, que ella iba a empezar, no quedó paralizada del cuerpo ni nada de eso, pero que el lado izquierdo de ella fue afectado y que poco a poco iba a empezar a perder la vista y el oído. Ella tiene 90 años y pues sí, poco a poco se le ha ido disminuyendo, pero ella a veces en momentos está sentada y se para y empieza a balbucear. No sé si son consecuencias o qué es lo que sucede en este momento, porque ella empieza a decir cosas incoherentes. Esa es la pregunta. Claro que sí. Mira, aquí surge un otro asunto bien importante y es bien clave que todos lo sepamos. Siempre hablamos del ataque cerebrovascular, pero por eso se llama ataque, porque es algo que pasa ya, es algo que yo no esperaba y súbitamente me pasó. Pero en realidad las personas que sufren un ataque cerebrovascular, la gran mayoría de ellas ya tienen una enfermedad cerebrovascular. Es decir, las personas que están más en riesgo de sufrir un ataque cerebrovascular son hipertensos, diabéticos, obesos, personas que fuman, personas que no se alimentan bien. Y hay un concepto que no es tan popular, pero es el ataque cerebrovascular silencioso. ¿Qué significa? Que en realidad a lo largo del tiempo ya has sufrido pequeños infartos en tu cerebro, solo que son tan chiquitos que no producen síntomas notorios. Y hay una forma de alteración de nuestra cognición, que se nos olvidan las cosas, que nos volvemos más lentos. Nosotros lo denominamos demencia vascular. Entonces, así como existe la demencia por Alzheimer, existe la demencia que surge porque los vasos sanguíneos de tu cerebro crónicamente se han ido dañando. Algunos pacientes, cuando sufren un ataque cerebrovascular que les produce más o menos síntomas, en realidad ya tenían daño en los vasos sanguíneos del cerebro.
ya se venía acumulando hace mucho tiempo. Y ese nuevo ataque cerebrovascular solo empeora la situación más rápidamente. Posiblemente lo que le haya pasado a tu mamá fue que sufrió un ataque cerebrovascular que produjo pocos síntomas, pero cuando el colega ve las imágenes, la estudia, se da cuenta que es un cerebro que ya estaba muy enfermo. Por eso es que es muy importante, y hay algo en lo que nosotros intentamos, digamos, cambiar un poco el panorama hoy en día, y es, solemos decir que el mejor ataque cerebrovascular es el que no pasa. Y hay forma de que no pase. Seguramente hablaremos de ello. Sí, ya, hay forma de que no pase. Doctor. Porque tenemos justamente también a otra oyente. Ella es Mildred. ¿Usted en qué ciudad se encuentra y qué nos quiere preguntar hoy? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mildred. Vivo en Bogotá. Tengo 64 años. Hace 3 años me caí por las escaleras de mi casa. Y después de que tuve el golpe en la cabeza, yo no podía casi hablar. Entonces, y perdí parte de la visión del ojo derecho. Entonces me hicieron una tomografía, me dijeron que tenía una inflamación en el cerebro en el lado derecho. Y entonces, que no me ve, yo uso gafas. Entonces, lo que yo he notado es que yo a veces cuando voy a hablar no puedo. O sea, quiero hablar, pero la palabra no sale. O quiero recordar y en el momento yo siempre tuve una memoria prodigiosa y ahora ya no puedo. Al principio cuando recién tuve el accidente yo solamente podía contar hasta 10 y se me olvidaban los otros números, pero yo sabía que yo me lo sabía, pero no lo podía expresar. Me comentaron, me hicieron después de la tomografía, el doctor dijo que eso era por la inflamación que había tenido por el golpe y que yo me iba a recuperar. Pero yo he notado que yo sigo, ya no con el síntoma tan crónico, pero sí, a veces se me dificulta hablar. O sea, quiero hablar y el pensamiento llega y la respuesta la tengo, pero al momento de expresarla no puedo. Eso es un accidente también cerebrovascular. Sí, Mildred, mira, tú tocas un tema que para mí es bien especial. Y es, primero, que... ¿Recuerdan lo que yo decía hace un momento, Mildred? No sé si escuchaste que yo decía que el cerebro de nosotros hace todo lo que nosotros hacemos, desde mover un dedo hasta hablar, pensar y ver. Entonces, estamos, sobre todo a veces, tristemente, estamos muy a la expectativa de que un ataque cerebrovascular sea el que dejó a una persona con medio cuerpo paralizado. Pero resulta que no tiene que ser así necesariamente. Un gran número de los pacientes que sufren un ataque cerebrovascular en realidad lo que tienen son síntomas visuales súbitos. Posiblemente tú te caíste porque en ese momento sufriste el ataque cerebrovascular. No estoy diciendo que sea eso. Obviamente debes buscar ayuda, debes sacar cita con un neurólogo. Obviamente que en nuestro hospital estamos súper disponibles. Pero lo otro que tú resaltas, que es la dificultad que tienes para encontrar palabras, eso tiene un nombre técnico en la neurología, en la medicina. Pero eso es un síntoma de un ataque cerebrovascular. Es decir, a pesar de que tú no quedaste paralizada de un lado del cuerpo, tú no ves bien o empeoraste de tu visión y aparte de eso, estás teniendo una grave dificultad para comunicarte. Y es que en realidad nosotros los seres humanos vivimos de comunicarnos, vivimos de interactuar. Yo siempre le digo a las personas que por eso hay tanto éxito en plataformas como las redes sociales y es porque somos seres sociales, necesitamos interactuar con el otro. Entonces eso es algo que no se nos puede cortar, que no nos pueden quitar. Es muy importante para la satisfacción de nuestra existencia. Antes que la idea de tener dinero está la idea de si podemos dar un abrazo, de si podemos decir te amo. Y tú tocas algo bien especial porque yo se los decía hace un momento, sí, yo creo que tú tuviste un ataque cerebrovascular sobre todo porque los síntomas empezaron súbitamente, pero creo que es bien importante que le prestemos mucha atención a esta enfermedad porque esta es una enfermedad que nos mutila a la humanidad, que nos quita lo que somos en esencia. Ninguna enfermedad es menos grave que otra, pero yo suelo decirle a las personas, alguien sufre un infarto del corazón y si logran tratarlo, le ponen un stent, le hacen todo lo que sea necesario. Yo suelo decir, esta persona va a salir a abrazar a su esposa, a cargar a sus nietos, a caminar con sus amigos, seguramente se tomará una vez más una cerveza, pero una persona que sufre un ataque cerebrovascular va a quedar discapacitada el resto de su vida. Tal vez como tú tenga dificultad para encontrar la palabra que quiere decir. Imagínate que tu trabajo dependiera de eso. O va a tener dificultad para ver y nadie quiere ver menos el mundo. Todos queremos ver el mundo en la totalidad de lo que él es. Y queremos caminar libres, no queremos tener que apoyarnos en nadie, no tenemos que usar un bastón.
Y lo más grave acá es que es una enfermedad que tiene tratamiento, ¿no? Tiene tratamiento sobre todo si llegamos a tiempo al lugar correcto, donde la gente esté entrenada y nos tratan bien. O sea que para responder tu pregunta, Mildred, y gracias por el comentario que haces porque nos resulta muy útil, sin duda creo que lo más posible es que hayas tenido un ataque cerebrovascular isquémico. Bueno, ahí ya le tengo la pregunta, doctor, que yo me estoy acá pegando del techo. ¿Cómo hago yo para saber que tengo un ataque cerebrovascular? Es decir, le pregunto porque a veces uno tiene ataque de pánico, sí. A veces uno se le paraliza el brazo, le da como un cosquilleo, a uno le da angustia y uno empieza, tengo paro cardíaco, uno ya con tantos síntomas y con tantas cosas, ¿cuáles vendrían siendo los síntomas y cómo hace uno para saber que está teniendo un ataque cerebrovascular? Hay una cosa bien importante sobre eso y esto es clave, esto es lo que vamos a hablar ahora mismo. Nosotros en nuestro centro, en la red pública, en el Hospital Simón Bolívar, empezamos a desarrollar un gran programa de investigación alrededor del ACV. Para explicarte eso, Carolina, te voy a decir que nosotros hoy sabemos que de cada 100 personas que sufren un ataque cerebrovascular, en el mejor escenario, todos los meses tratamos al 38%. 30-38%. ¿Qué significa? Que de cada 100 personas que sufren un ataque cerebrovascular, nosotros logramos tratar para quitarle el déficit, la discapacidad, al 30%. Y eso es un éxito. Si tú volteas a ver en el mundo, en el panorama del mundo, hay muchos lugares que luchan por llegar a un 5%. Sin embargo, tú puedes decir que es un éxito, pero hay un 70% que no fueron tratados. Es decir, de cada 100, 70 se te quedan sin tratar. Entonces ahí tú te debes hacer la pregunta, ¿por qué no trato a esos 70? ¿Qué es lo que está pasando que el 70% no logró tratarlos? Y surgió con el proceso de investigación que nosotros hacemos que ese 70%, el 80% llegan fuera del tiempo de tratamiento. Es decir, de ese 70% que no logró tratar, el 80% llegan tarde al hospital porque simplemente no sabían que les estaba dando una ACV. Entonces tu pregunta no solo es importante, sino que es fundamental en el proceso de tener una sociedad menos discapacitada. La gente tiene que aprender a reconocer un ataque cerebrovascular y no solo la gente en la calle, sino nosotros los médicos en la atención de emergencias. ¿Cómo sé que me está dando un ataque cerebrovascular? Entonces, siempre que un síntoma neurológico se instaure de manera súbita, yo debo ir a consultar a una emergencia, cualquier síntoma. La forma sencilla, para eso hay muchas escalas, pero nosotros tenemos un colega en Bogotá, que es el doctor Luis Roa, que trabaja en Mederi, que él diseñó una escala criolla que se llama CORRE. Corre porque igual tienes que correr al hospital, ¿no? Correr. Entonces corre, la C es de cara, o sea, si se me paraliza la cara, ¿sí? La R es de rápido, ¿sí? Entonces, si rápidamente un brazo se me queda débil o rápidamente empiezo a hablar raro, ¿sí? Hablo raro y un brazo se me queda débil. La O que me la salté es de ojo, o sea, si pierdo la visión. Entonces, si se me paraliza la cara, si pierdo la visión, si rápidamente un brazo, una pierna o empiezo a hablar raro, si eso sucede rápidamente, tengo que ir a emergencia. Cara, ojo, rápido brazo, rápido hablo raro, ir a emergencia. Ese es el famoso CORRE, que es una estrategia de educación que nosotros usamos. Es una estrategia, digamos, sufrimos de ese problema histórico de que queríamos usar escalas en inglés. Eso es algo que nosotros también hemos estudiado, por lo menos en nuestra área, en el sector público. Es una población enorme analfabeta o pobremente educada, pues no podemos ponerles escalas en inglés. Entonces, un favor que le debemos a Luis haber diseñado una escala en español o una mnemotecnia en español para hacerla pública. Esto es una cosa importante y es que no tienes que tener todos, ¿no? Si súbitamente se te paraliza la cara, ve a urgencias. ¿No le da uno convulsión? ¿No alcanza a darle convulsión? La convulsión puede ser un síntoma de la ACV, pero ojo, que es un síntoma raro. Okay. Entonces, lo que yo le diría a los pacientes, si alguien convulsiona, lo van a llevar a emergencias. Sí, claro. ¿Sí? Pero a alguien se le paraliza la cara y a veces no va. Alguien, como Mildred nos decía, Mildred fue, infelizmente, hubo una dificultad en reconocer el problema. Pero si tú dejas de ver, súbitamente, no puedes quedarte en casa. Si tú pierdes la fuerza de un brazo o una pierna, no puedes quedarte en casa. Si tú empiezas a hablar raro, no puedes quedarte en casa. Paradójicamente, se quedan en casa. Nos quedamos en casa porque no entendemos y entonces surge, esto son cosas, los que tenemos un poquito de más edad sabemos lo que es corintellado, casos de la vida real, y era el familiar que lleva al paciente 2 o 3 días después se dice, no, pues doctor, a mi mamá se le paralizó el brazo y la pierna, pero pues le empezamos a hacer masajes a ver si se le pasaba. Es muy propio de nuestra cultura, pero es algo que tenemos que cambiar. Entonces, ¿quién
puede estar sufriendo una ACV. Cualquier persona que tenga uno o más de estos síntomas que se instaure de manera súbita. ¿De quién es responsabilidad definir si es una ACV o no? De nosotros los médicos en la emergencia. Es decir, ustedes deben ir, los pacientes, la población en general debe ir, y nosotros los médicos debemos tener la entereza de examinarlos, de revisarlos, y dentro de nuestras instituciones, que es un tema que espero toquemos más adelante, activar algo que se llama el código de ACV dentro de las instituciones. Correcto, pues a esta hora en Salud y Algo Más hablamos con el doctor Claudio Alejandro Jiménez, hablando sobre el accidente cerebrovascular. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Escríbanos sus consultas y comentarios al correo saludyalgomas@gmail.com. TVL Live te invitan a la exposición de la vida y obra de Frida Kahlo en Maloca City Hall en Bogotá desde el 12 de julio. Vivirás un viaje a través de una experiencia interactiva y visualmente impresionante. Conoce al artista detrás de las pinturas icónicas y descubre su legado y su impacto en la cultura mexicana y global. Compra tus entradas en tu boleta y prepárate para sumergirte en su mundo. Escucha la W y gana entradas. Esta semana en el canal de YouTube, @Julio Sánchez Cristo Oficial, recordamos una entrevista con Hugo Chávez. Yo creo que el porcentaje que me pueda ver como dictador, si es que alguien de verdad lo siente, es bastante bajo. Ahora, por supuesto que no lo soy, evidentemente no lo soy. Escuchamos al golfista Sebastián Muñoz. ¿Qué me llevó a unirme al LIF? Siento que una combinación de cosas, la principal es el tiempo. Desde los 18 años que me vine a los Estados Unidos a jugar golf, no he parado y ya tengo 30. Y conocemos detalles inéditos de la vida de una de las supermodelos más famosas del mundo. Cindy Crawford. Cindy, absolutamente espectacular, es invitada a Colombia para presentar su reloj. Cindy, hello, good morning and welcome to Colombia. Thank you. Good morning. You know, I definitely use social media, and I think for the young generation of models, it's a great way for them to really get out their message. Recuerden suscribirse en YouTube a @Julio Sánchez Cristo Oficial. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. And now the end is near. In Napoli, where love is king. The loveliness of Paris. I've got you under my skin. Everybody loves somebody sometime. Someday, when I'm awfully low, how lucky can one guy be? She does it like crap games with barons and earls. I know I'd go from rags to riches. Is it for all time or simply a lark? W Radio, 20 años. Volvemos en Salud y Algo Más. Me he dado
Continuamos con el doctor Claudio Alejandro Jiménez, quien es neurólogo y neurofisiólogo, y también estamos pues a esta hora hablando sobre el accidente cerebrovascular. Recuerde que si usted quiere hacerle una pregunta a nuestro invitado puede llamar al 601-326-2325, y es que justamente a esta hora nos llega una pregunta a través del WhatsApp. Dice: buenas tardes, doctor, hablo desde Ibagué. Hace unos días estaba preparando unos alimentos y sentí un calor fuerte en la cabeza y el ojo derecho se puso pequeño y sentí mareo. Hoy, en particular, se me olvidó mi número telefónico. ¿Pude haber sufrido un ataque cardiovascular, cerebrovascular? Le agradezco mucho, estoy alarmada. En realidad sí es para alarmarse, siempre. Yo te voy a hablar así someramente en términos de datos. Nosotros iniciamos nuestro proyecto en la red pública de ataque cerebrovascular en el Hospital Simón Bolívar. Vamos a cumplir en agosto de este año 4 años. En ese periodo de tiempo tenemos cerca de 2.000 pacientes tratados solo en nuestro centro. Sé que los colegas en el Tunal, en el sur, que también están trabajando duro por desarrollar su centro, atienden un volumen semejante, alrededor de 500 o 600 pacientes por año. Suma Kennedy. Estamos hablando solo de la red pública, suma todas las clínicas privadas de la ciudad. Entonces estamos hablando de una enfermedad de 3.000 casos o más por año en nuestra ciudad. Algo que a mí siempre me llamaba la atención era, desde que empecé a trabajar con esto, ¿qué pasa? Porque es que es la segunda causa de muerte entre los bogotanos, es una enfermedad súper frecuente en discapacidad, ojo, bogotanos y colombianos, y parece que no le damos el valor suficiente. Para responderle a quien pregunta, hay que tener en cuenta que vuelvo a lo mismo, y esto sobre todo para mis colegas médicos. A veces van a decir, bueno, entonces Claudio nos va a poner a pensar que todo déficit neurológico que se instaura súbitamente es una ACV. Sí, hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sí? Entonces, una cosa importante es, si una condición, un síntoma clínico aparece de la absolutamente nada, ¿sabes? Como el as que sacas debajo de la manga, como el conejo que sacas del sombrero, y es un síntoma neurológico que un médico está en condiciones de saberlo, es decir, pérdida visual, pérdida parcial o total de la fuerza, alteraciones del habla o del lenguaje, tienes que creer que ese paciente puede estar sufriendo un ataque cerebrovascular. Entonces, para ella, creo que lo correcto, sobre todo ya en este momento que es tan tardío de la enfermedad, es sacar consulta, neurólogo, resonancia idealmente en ese escenario, y revisar qué fue lo que pasó, porque posiblemente sí se trate de un ataque cerebrovascular. El cerebro es como, a mí me gusta mucho la jardinería. En mi casa tengo un muy bonito jardín, tengo orquídeas, tengo diferentes tipos de matas, tengo bonsáis, y todos diferentes, todos necesitan agua en diferentes momentos, todos florecen en diferentes momentos, todos necesitan diferentes cantidades de agua. El bonsái es un complique y hay que inundarlo. Exacto, pero ¿por qué uso ese ejemplo? Porque el cerebro tiene diferentes territorios vasculares, es decir, no hay una arteria para el cerebro, hay varias, y según la arteria que se tape, puedes tener síntomas distintos. Y esto, por ejemplo, esto es para mandar una alerta. Si yo estoy bien y súbitamente me da mareo con mucha inestabilidad postural, no logro mantenerme en pie, ese famoso vértigo que sale de la nada, ve a emergencias. Sobre todo porque el médico debe valorarte, y el médico de emergencias debe estar en condición de reconocer si ese vértigo de instauración súbita puede o no ser una ACV, y es vértigo y no estás débil. Solo todo te da vueltas, estás inestable. Si el vértigo se asocia a náusea o a vómito, si el vértigo se asocia, por ejemplo, a alteración de los movimientos de los ojos, la fuerza está preservada. No perdiste la fuerza, pero esos síntomas son de una ACV, de una ACV de otro territorio vascular, de otra arteria del cerebro. Menos frecuente, explica entre el 11 y el 15% de todos los ACVs, pero pasa. Entonces, sí, los síntomas son muy variados, y nosotros, esto es un mensaje para mis colegas médicos, tenemos que volvernos muy sensibles porque estamos hablando de una enfermedad terriblemente catastrófica y tratable. En ese orden de ideas, yo debo resaltar la labor que hemos hecho particularmente en Bogotá en la red pública. Hemos tenido un apoyo muy espectacular de la Secretaría de Salud, del doctor Alejandro Gómez, del doctor Daniel Blanco en mi hospital. Nosotros logramos construir la primera unidad de ataque cerebrovascular en la red pública. Hoy en día en nuestro hospital tenemos un área tipo la unidad de quemados del Simón Bolívar, que es muy famosa. La doctora Patricia también nos apoyaba en todo ese proceso, y tenemos un sector en el que tratamos con expertos en ataque cerebrovascular a personas que han sufrido una ACV. Y aquí hay una cosa clave: si a alguien le da una ACV, luego surge una pregunta, y es, ¿qué voy a hacer después? Si ya me dio una ACV, nosotros sabemos por datos de nuestra institución que al menos el 20% los podemos devolver para la casa sin ningún síntoma, pero el 80% van a tener algún síntoma discapacitante. Ahí aparece la rehabilitación. Entonces, yo sí creo que a pesar del enorme trabajo que hemos hecho, y esto lo digo de manera abierta, tú me dijiste, Paula, que podía ser muy honesto,
Para tratar una ACV hay dos alternativas. La primera cosa es que el paciente tiene que llegar rápido al hospital. Es decir, que cuando se instauran los síntomas que pueden ser una ACV, no puedo esperar, debo ir. Si llego en el tiempo en el que puedo ser tratado, que incluyen 4 horas y media para un tipo de terapia y 6 horas para el otro tipo de terapia, pues esa terapia se me debe ofrecer. El problema es que no en todos los lugares se ofrece. Y el problema es que sí hay una gran limitación a la hora de mover un paciente del punto A al punto B. Es decir, si yo estoy en un hospital donde no puedo tratar una ACV y sé que mi paciente tiene una ACV, y esto se los digo por conocimiento bien particular del asunto, muchas veces, y esto es una alerta, el paciente se queda porque no hay una ambulancia, porque la aseguradora, llámese la que sea, entonces la ambulancia tienes que esperar que la ambulancia salga desde no sé dónde para que vaya hasta allá. Pacientes que pierden 2 y 3 horas para ser movilizados en una enfermedad que depende del tiempo para ser tratada. Y luego un tema bien importante, y es que la terapia A, que es usar medicamentos endovenosos, cada vez tiene más acceso, trabajamos para que las personas sepan mejor cómo usarla, los colegas médicos, pero la terapia B, que se llama trombectomía mecánica, no estamos hablando de una enfermedad nueva, el ataque cerebrovascular ha existido desde siempre, pero solo ahora, es decir, solo en los últimos 3 años, por lo menos en el trabajo que yo llevo haciendo, hemos visto un apoyo de parte del sector público, de la administración pública local, para construir centros de neurointervencionismo en la red pública. Nosotros hemos tenido pacientes muy jóvenes que se quedan sin oportunidad de ser tratados porque simplemente llegaron a la clínica que no era, porque no pudieron movilizarlos por una ambulancia. Entonces a los colegas de las EPS hay que decirles que deben poner de su parte para que las personas, para que cuando un médico notifique que un paciente está sufriendo una ACV, no se quede en la clínica. Si el paciente tiene que ser removido de allí hacia otro lugar, tienen que moverlo, tienen que facilitarlo, porque un día vamos a ser nosotros. Un día va a ser mi papá, un día va a ser mi mamá, un día va a ser mi hermana. Y yo, por ejemplo, todo el tiempo digo, está bien que en la ciudad contemos con centros, particularmente algunos privados que tienen una altísima tecnología y complejidad, pero todas las personas no van a llegar allí. Es más, por cada persona que llega a estas instituciones, 10 están llegando a los hospitales públicos de Bogotá y de Cundinamarca, y hay una grave limitación en la oportunidad de trasladar los pacientes a centros donde puedan ser tratados por una ACV. Eso es una realidad dura y es una realidad que puede ser resuelta si ponen de su parte. Obviamente que esperamos hacia el final de este año estar contándoles a ustedes que estaremos abriendo los primeros centros de neurointervencionismo ya en la red pública. Nosotros logramos resolver ese problema porque gracias al trabajo de algunos colegas hicimos una alianza muy especial. Nosotros tenemos, esto es otra cosa para fortalecer tal vez parte del debate en otro escenario, pero tenemos una alianza público-privada, es decir, lo público y lo privado puede coexistir, debe coexistir, se pueden ayudar. Mi hospital, mi subred, Hospital Simón Bolívar, Subred Norte, junto con la Fundación Santa Fe de Bogotá, creó la primera alianza público-privada para tratar personas que sufren una ACV. Entre todos. Claro que sí. Y nosotros lo que logramos es transferencia facilitada de cualquier persona que esté sufriendo una ACV, obviamente comentándonoslo entre colegas, hacia la Fundación Santa Fe cuando nosotros no tenemos el recurso para tratarlos, que básicamente es sacar el trombo. No lo pudiste destruir con un medicamento, te toca entrar y sacarlo, removerlo. Eso lo hacen neurointervencionistas. En el sector público solo ahora se empezó a pensar en ello, en la Secretaría de Salud actual, con el doctor Alejandro Gómez hay todo un proyecto para crear los centros de neurointervencionismo en la red pública, pero hay que poder mover al paciente. Entonces nosotros hoy podemos mandarlo a la Santa Fe, pero yo les puedo decir que nosotros hicimos un estudio que se llama Acceso a Trombectomía Mecánica en Bogotá, y nosotros sabemos muy bien, esperamos publicar esos datos pronto, que más de la mitad de las personas que sufren una ACV y necesitan una trombectomía mecánica nunca accesa a ella porque se quedó en un lugar donde no se la podían hacer, porque se quedó esperando que el trámite de remisión surtiera efecto. Y acá el problema es que no puedo esperar a mañana. No puedo esperar a mañana, tiene que ser hoy. Entonces sí hago un llamado, aprovechando la oportunidad de este espacio, a las EAPBs, a las EPS, a las instituciones en general que son responsables de la atención de estos pacientes, así como nosotros los médicos somos responsables de identificarlos, de saber cuando alguien está sufriendo una ACV, ellos también son responsables de facilitar las herramientas para que un paciente no se quede sin ser atendido oportunamente. Tenemos a Denise también en la línea, doctor, que nos va a hacer una pregunta. Denise, adelante, cuéntenos qué le quiere preguntar al doctor. Mi doc, lo que pasa es que hace unos días sufrí una migraña, que viendo solo luces, después de eso, pues hace muchos años ya me había dado una migraña, pero entonces nunca fui al médico. Esta vez también me dio de nuevo la migraña, a los días se me empezaron a dormir los dedos de las manos, luego nunca fui al médico
a los días hago ejercicio, a los días, digamos, como en los movimientos que me tengo que agachar o hacer planchas, siento que no me llega oxígeno en la cabeza, ¿sí? Tengo una buena alimentación, de vez en cuando hago ayuno intermitente, hago ejercicio, entonces no sé si eso es un síntoma. Quiero saber por qué, o sea, por qué me da, ¿sí? O sea, porque siento que tengo una buena alimentación, hago ejercicios, entonces esa es mi duda, ¿sí? Sí, en realidad a veces, de todas maneras, la recomendación más importante es que busca un neurólogo confiable, un médico confiable que te examine, y esto es clave, que te examine, que converse contigo para organizar mejor los datos de la historia. ¿Un ataque cerebrovascular se pueden presentar con dolores de cabeza recurrentes? Tal vez sí. Es decir, ciertas enfermedades, especialmente enfermedades asociadas a condiciones genéticas, se pueden presentar con síntomas en los que hay algo que nosotros llamamos dolores de cabeza semejantes a migraña, porque no son migraña. Son semejantes a migraña porque no son migraña, pero es un dolor de cabeza que se parece a la migraña, pero en realidad es parte de un síntoma de una enfermedad cerebrovascular. Entonces sí creería que si esto te inició, digamos, tardíamente en la vida y se han venido presentando algunos otros síntomas asociados, consultes con un médico, idealmente con un médico neurólogo, para que se esclarezca mejor la naturaleza de lo que te está pasando. Puede que se trate de un ataque cerebrovascular, sí, puede que se trate en realidad de una enfermedad cerebrovascular sin que necesariamente haya un ataque mismo, pero habría que examinarte con calma. Pues es el doctor Claudio Alejandro Jiménez, quien es neurólogo, neurofisiólogo y director del Centro de ACV del Hospital Simón Bolívar. Y como ustedes escuchan, ha hecho un trabajo maravilloso, tanto en la red de Bogotá, pues también como en este importante hospital del país. Así que, doctor, muchas gracias por estar con nosotras en Salud y Algo Más. Y definitivamente, pues nos quedan muchos temas pendientes, pero pues para eso tenemos este espacio, para trabajarlos y para tratarlos. Así que muchas gracias por haber estado con nosotras. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Carolina. Debo, para terminar mi intervención, si es el caso, resaltar que en esto hay colegas por todo el país trabajando. En realidad, la voluntad de los médicos por transformar el panorama de esta enfermedad creo que está gozando de un momento de esplendor. Tenemos colegas en lugares como Yopal, en Putumayo, que están creando redes de ACVs con las uñas, que están ellos mismos poniendo todo de sí para lograr mover pacientes de lugares ultra retirados del país y que lleguen a centros capaces de tratarlos. En Cali está el doctor Pablo Amaya, en Boyacá está el doctor Bustos, que creó una red de tele-ACV, es decir, logra atender a sus pacientes a través de telemedicina, apoyando hospitales retirados del país. En Armenia, en la región del eje cafetero, está el doctor Ángel Corredor, que es un colega, un amigo que trabaja duro por transformar el panorama en el eje cafetero. Es decir, creo que hay una generación de neurólogos que está logrando heredar lo que otros hicieron, pero le estamos dando esta nueva energía para ver si finalmente logramos el objetivo, y es que Colombia tenga una estructura de atención del ataque cerebrovascular suficiente. Te dije que te debía una frase que era todavía mejor que las que hubiese dicho. Hay una frase muy insignia del trabajo que nosotros hacemos, y es que cuando salvamos tejido cerebral, salvamos tejido social. Es decir, cada vez que uno salva 1 gramo de tejido cerebral, en realidad estando salvando un ser humano que es útil para la sociedad. Estamos salvando un trabajador, estamos salvando un pagador de impuestos, estamos salvando un cuidador de una familia, estamos salvando un futuro profesional, estamos salvando sociedad. Eso es lo que hacemos cuando salvamos gente que tiene una ACV, salvamos a la sociedad. Hay estudios, Paula y Carolina, que han demostrado que los países que invierten poco en estrategias para cuidar personas que han sufrido una ACV son países que se retrasan más en mejorar su PIB. Y las familias en las que hay alguien que sufre una ACV son familias que tardan más en salir de la pobreza o en mejorar sus condiciones socioeconómicas. Así que cuidar el ACV es cuidar a nuestra sociedad. Cuando salvamos tejido cerebral, salvamos tejido social. Muchas gracias, doctor.